Estamos esta noche en la casa del director audiovisual y tenemos el placer inmenso de poder charlar con Fernando Spinner. Gracias, Fernando, por estar acá. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Vamos a estar hablando sobre muchas cosas, pero principalmente vamos a hablar sobre esta versión recuperada de La Sonámbula, la película que Fernando hizo en 1998. ¿Qué recuerdo tenés de la génesis de este proyecto? ¿De dónde surge? Bueno, yo, como siempre como sabés muy bien, en los momentos de crisis es donde uno, con cierta desesperación, se abraza a algún proyecto. Había estado dirigiendo bastante televisión, afortunadamente, porque eso me había dado la posibilidad de ir adquiriendo el oficio del director, que es muy difícil de adquirir. Harían falta 10 películas para adquirirlo. Sí. Y bueno, tenía escribí una historia y gracias a Lorenzo Quinteros tuve la posibilidad de conocerlo, a Ricardo Piglia. Mi padre me hablaba mucho de él, me había pasado las novelas Respiración Artificial y La Ciudad Ausente, y había encontrado en La Ciudad Ausente un clima que tenía mucho que ver con una idea que yo tenía que estaba en construcción. Así que le propuse escribir juntos el guión. Se entusiasmó con la idea, se sumó Fabián Bianinski, con quien éramos muy amigos. Veníamos de hacer una serie, Bajamar, que habíamos escrito junto a Pablo de Santis y de la cual Fabián había sido director asistente. Y bueno, iniciamos un proceso de escritura juntos los tres que... ¿Qué tal escribir de a tres? Bueno, vos sabés que los italianos, la comedia italiana y en general las películas italianas siempre tienen hasta 5 guionistas. Es muy interesante si hay distintos momentos diferentes durante el proceso, en el que alguno desarrolla algo, otro puede ver eso, y en la medida que la propuesta tiene que ver con la circulación de las ideas y el crecimiento de las ideas en conjunto, siempre es... Pero había como un vector que era tuyo, ¿no? Era como tu imaginario o la trama que vos habías... Sí, yo tenía esa primera idea, la primera escaleta, pero debo decir que el resultado final es producto del trabajo de los tres. Realmente lo digo con alegría y orgullo, porque son dos personas además que admiro muchísimo. Claro. Que tengo un gran cariño y de las que aprendí mucho. De Fabián realmente aprendí mucho de cine. Dábamos clases juntos y yo era un alumno encubierto. Y Ricardo Piglia, bueno, no voy a descubrir nada, es uno de nuestros grandes escritores. Después tuve la suerte de trabajar con él en Los Siete Locos y los Lanzallamas, que fue una serie que hicimos en televisión, así que lo digo con mucho orgullo. ¿Cuánto tiempo tardaron en escribir el guión, te acordás? Fue un proceso de entre 1 año y medio y 2, más o menos. Bien. O sea, ¿Y una vez que el guión estuvo listo, cómo fue el proceso hasta que lograste filmar? Bueno, hubo una primera etapa de rodaje bastante clásica dentro de lo que es los rodajes de una película. Fueron 7 semanas de rodaje, hubo una 7 semanas de rodaje. En la hubo un proceso de investigación muy, muy fuerte, porque nos lanzábamos a hacer una película que tenía postproducción de imagen y a construir ese Buenos Aires onírico que plantea la película. Y bueno, eso fue muy, muy enriquecedor. Trabajamos con José Luis García, el director de fotografía, y con Vera Español, la directora de arte, muy en conjunto, en una creación que en algún sentido era bastante innovadora para el cine argentino, porque construir un universo futurista no es algo habitual, porque nuestras producciones no lo permiten y porque en general los géneros son más del cine norteamericano, especialmente la ficción fantástica, ¿no? Claro. Y tuviste la suerte, además, después poder arribar a una estructura para la postproducción que en el inicio no habías imaginado. ¿Fue algo que te sorprendió? Absolutamente, tal cual. Con la película filmada... Sí, fue como generalmente son las películas independientes argentinas, lanzarse al vacío, sabiendo que llegábamos con la plata a rodarla, pero después había que ver cómo hacíamos para postproducirla, todo un trabajo que ya habíamos delineado con mucha precisión, digamos, ¿no? Y bueno, gracias a Mariano Santilli, que me llevó a Metrovisión, que en ese momento era una de las empresas de postproducción que existía en Argentina, que hacía mucha publicidad.
Ahí lo conocí a tu papá, con quien nos hicimos bastante amigos. Sí. Comíamos, almorzábamos juntos En el bar de el Metro. bar de Metrovisión y hablábamos de cine. Y bueno, tuve la suerte de que esa empresa viera la posibilidad de meterse en cine a cambio de poner todos los procesos de postproducción a disposición de la película. Y de todos modos, en ese momento se hacía mucha publicidad, por lo tanto me daban de a ratos. Me llamaban a mi casa a las 3 de la mañana para decirme que de 4 a 8 había Eso es un genial. hueco en el Flame, que era uno de los equipos Sí. con los que editábamos. Y yo iba, lo consideraba todo como un sacrificio por el Obvio. amor a lo que quería hacer. Así que ¿Y lo que se logró a nivel postproducción fue más de lo que habías imaginado? ¿Los resultados te...? decididamente. Porque digo, eran como máquinas muy nuevas y Absolutamente. todos estábamos como en ese momento descubriendo todo lo que se podía hacer, Tal ¿no? cual, Era tal como- cual. Fue como fui aprendiendo mientras lo hacía y terminando de entender lo que queríamos. Y además fue un proceso muy largo, por lo cual a veces trabajaba con algunos operadores de Flame, después otros con Edit Box, y la directora de arte ya estaba haciendo otra película, el director de fotografía ya estaba haciendo otra. Claro. Y yo seguía ahí con el productor ejecutivo, Rolo Aspeitia. Claro. Seguíamos ahí. Todo se seguía construyendo. Exactamente. Una Con vez toda una terminado. tecnología muy nueva. Claro. Así que fue un proceso de gran aprendizaje y ¿Y cómo fue la estructura de producción? Digo, porque tenés actores, tenés como una mezcla de actores como muy under y muy, bueno, argentinos y under, y también tenés a Pastora Vega y a Eusebio Poncela. ¿Cómo fue que se sumaron ellos al proyecto? Fue una suerte. Yo había trabajado con Fito Páez, habíamos hecho Ciudad de Pobres Corazones, que era como un primer video de rock de larga duración que se hizo en el 87. Y Eusebio Poncela era muy amigo de Cecilia Roth, que en ese momento era la pareja de Fito, y tuve la oportunidad de conocerlo, y él enseguida, cuando le conté la película, se interesó mucho y me empezó a quemar la cabeza de que él era ese. Qué Y genial. era para mí, imagínate, un actor como Eusebio Poncela, Obvio. que había hecho Matador, Sí, con sí. Almodóvar, yo hacía mi primer película con una estrella del cine español, ¿no? Sí, sí. Y un extraordinario actor, además, ¿no? Sí, sí, en la película está genial. Así que bueno, tuve suerte Qué de bueno. que una actriz como Belén Blanco quisiera venir a ser un personaje chiquito, o Claro. María José Gabén también. Claro. En general fue una suerte de tener siempre muy buenos actores en cada uno de los personajes que aparecían, y eso le da mucha solidez a la peli, porque bueno, a veces los segundos actores no se cuidan tanto como los primeros, Claro. ¿no? ¿Y cómo te sentías dirigiéndolos? Digamos, ¿cómo era la dinámica con los actores? Porque es como un tono muy particular y son personajes muy particulares. Había que construir todo un universo y un Tal cual. imaginario que estaba en tu cabeza y poder trasladar eso a Tal cual. al laburo del actor. ¿Cómo era? ¿Cómo Bueno, les explicabas? Bueno, vos sos tal y Sí, tal. bueno, hubo un proceso, por suerte, de lectura, de entendimiento del guión, de análisis del texto, de ir terminando de construir los personajes y que les fueran naturales y a estos actores que los encarnaban. Y también había algunos elementos que ayudaban en el sentido que nos permitían jugar mucho con el ojo de Sí, todo el lo doctor estético, Gazar, todo de el Lorenzo laburo Quintero. de caracterización. Eso te colocaba mucho en esa otra dimensión. Claro. y nos permitía jugar, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene el género de la ficción fantástica, que en todo el cine en general lo lúdico es clave, porque Sí. jugamos a que dale que Sí, sí, vos sí. eras tal y yo era y pasaba tal cosa. Pero en los géneros más todavía, porque te alejas mucho de la realidad y puedes construir un universo por afuera Pero de esa. tu filmografía en general gira bastante alrededor de los géneros. Digo, bueno, Abayay o Adiós querida Luna, como que te gusta jugar con eso, ¿o no? Sí, me gustan mucho los géneros y espero explorar algunos más. Claro. Me gusta mucho la idea de hacer cosas nuevas, Sí. porque creo que hay un proceso previo de zambullirse en ese universo y de entenderlo, y que sin el cual no puedes abordar nada, digamos. Y eso me parece muy divertido. Y al mismo tiempo que haya como algo como orgánico, como un corazón, digo, más allá de las herramientas del género, poder entrar como en un lugar Tal cual. que yo creo que sucede, y en Abayay también sucede. Bueno, me muchísimo. alegra lo que Sí. decís. Yo creo que hay una
construcción de la convicción y de la opinión en ese proceso en el cual uno al principio no sabe mucho, pero de a poquito vas empezando a entender. Y personalmente creo que eso se construye con los que haces la película, ¿no? Una película es siempre un proceso creativo colectivo y el director es el conductor de un grupo que construye un universo que después dice dirección y nosotros. Sí, claro. Pero es verdaderamente el producto de un trabajo con los otros, y que si uno lo logra ese clima de trabajo y de disfrute en la búsqueda, despojándose del narcisismo y del ego y de todas esas cosas que a veces nos hacen tanto daño, es un disfrute genial y después un orgullo que te une para toda la vida con los que lo hiciste, ¿no? Totalmente. ¿Y qué sensación tenés con esta iniciativa de recuperar estas películas? Me parece fabuloso. En principio estoy muy agradecido de que mi película haya sido elegida entre películas de grandes directores que son hitos de nuestro cine, y me siento muy orgulloso también de ser parte de DAC, que realmente realiza una tarea de difusión del cine y de investigación y de preservación notable. Es para sacarse el sombrero, así que agradecido y contento de ser parte. Bueno, y nosotros muy agradecidos de haberte tenido acá. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta charla. Gracias. Vamos entonces a invitar a nuestro público a disfrutar de La Sonámbula, película de Fernando Spinner, como nunca la vieron.